Ok, ahora vamos a ver cómo funciona la dinámica de transición y la forma de la trayectoria estable. Para ello, vamos a utilizar dos elementos que hemos calculado previamente: la ecuación de Euler y la condición de factibilidad. En el caso de la ecuación de Euler, haciendo los reemplazos respectivos, básicamente voy a despejar C punto sobre C y obtengo esta ecuación. Esta ecuación le voy a llamar la ecuación 1. En el caso de la condición de factibilidad, que la tenía previamente, voy a despejar K punto y obtengo esta expresión. Lo que va a hacer la dinámica de transición, en primer lugar, es tratar de dibujar un diagrama de fases en el plano C minúscula, K minúscula. Para ello, vamos a partir con tres pasos. Primero, decir cuál es la curva de estado estacionario para el stock de capital. Ok, para hallar esta curva voy a decir qué pasa cuando C punto es igual a 0. Ok, cuando K punto es igual a 0. Entonces pensemos que este tipo converge a 0. ¿Qué va a pasar cuando C punto es igual a 0? Básicamente me quedo con esta curva. Entonces de este elemento despejo C y obtenemos este otro. A continuación voy a graficar todos los puntos que combinan con esta ecuación. El primero de ellos va a ser relacionado con el nivel de consumo que coincide con el capital de la regla de oro. Para eso derivo C correcto el stock de capital y obtengo esta condición. Voy a obtener K oro, que va a ser donde obtengo el consumo máximo. ¿Cómo obtengo este punto K 2 estrellas? Para ello me ubico en el momento en el cual C vale 0 y despejo el stock de capital. Entonces C vale 0 y despejo qué cosa es C o el stock de capital. Acá hago esa operación con los pasos respectivos y obtengo a cuánto vale K 2 estrellitas. Finalmente, debo determinar cuál es la dinámica del capital y establezco cuál es la relación que va a tener con C. Ok, ¿qué pasa si el consumo está por encima del capital de estado estacionario? Entonces, cada vez que el consumo está por encima del capital de estado estacionario, estoy en esta región. Ok, y para esta región digo, ¿cuál es la relación que hay entre consumo y capital? Y observamos que esa relación es negativa. Entonces, siempre que el nivel de consumo esté por encima del stock de capital, el stock de capital eventualmente disminuye. Por el contrario, cuando el nivel de consumo está por debajo del stock de capital de estado estacionario, recuerden, esta curva es básicamente todos los puntos donde K punto es igual a 0. Ok, en el otro escenario, cuando el nivel de consumo está por nivel de esta curva, el consumo debería aumentar. Entonces ya tengo cuál es la dinámica del capital. Ok, voy a hablar ahora de la curva de estado estacionario para el caso del consumo. Para ello, nuevamente voy a utilizar la ecuación de Euler. Ok, utilizo la ecuación de Euler, es esta, y determino los puntos en los cuales ese punto vale 0. Entonces, este tipo converge a 0 y despejo el nivel de capital. Haciendo esa operación, voy a obtener K estrella. Entonces, resulta que K estrella depende de sí mismo, no depende del nivel de consumo. Por tanto, eso implica una línea recta para C punto. Ok, ¿y cuál es la relación que va a existir entre, en este caso, cada vez que el capital esté o
o cada vez que el consumo o el capital esté encima del estado estacionario. Entonces pensemos en esta región siempre que el capital esté por encima del consumo de estado estacionario. Nuevamente utilizo la dinámica, derivo C punto con respecto a K minúscula y esa relación va a ser negativa. Por tanto, en ese escenario, siempre que el stock de capital esté por encima del estado estacionario, eso para el caso del nivel de consumo va a implicar una caída. Por el contrario, si me ubico en la otra región, cada vez que el capital esté por debajo del consumo o de esta recta de consumo estacionario, eso automáticamente para el nivel de consumo se va a traducir en crecimientos del consumo. Ok, finalmente voy a consolidar ese conjunto de dos rectas junto con sus flechitas y voy a obtener lo que se conoce como el diagrama de fases. Y este diagrama de fases va a definir tres equilibrios claramente diferenciados: el punto A, el punto B y el punto C. Esos son los elementos o equilibrios de estado estacionario. Resulta que en el punto A veamos qué forma tiene el equilibrio. ¿Qué pasa si estoy en un punto como este? Si estoy en un punto como este, ¿dónde me lleva en las curvas? ¿No? ¿Me lleva arriba o me lleva a la derecha? Entonces, en ese elemento me estoy alejando del punto A. Por el contrario, si estoy en este punto, eso me lleva en esas direcciones, de acuerdo a las curvas del diagrama de fases. Por tanto, voy a decir que el punto A es un equilibrio inestable. Bien, ¿qué va a pasar con el punto C? En el caso del punto C, voy a pensar nuevamente qué pasa si me ubico en cualquier punto y ver si, digamos, puedo llegar al punto C. Si estoy en esta primera región o en esta región sombreada, observo que cualquier punto me está llevando en particular hacia el punto C. Entonces voy a decir que el punto C es un equilibrio estable. Ok, ¿qué va a pasar con el punto B? El punto B resulta que solamente va a tener solo un potencial equilibrio estable. Para el punto B solo va a existir un potencial equilibrio que me lleva a ese punto. El punto B se llama senda o punto de ensilladura. Bien, entonces en el equilibrio inestable básicamente lo que sucede es, pensando en tres dimensiones, tengo, digamos, una especie de copa invertida. En ese caso ubico la canica cerca del punto C y resulta que esa canica se va al vacío, entonces se aleja del punto de equilibrio. En el caso del equilibrio estable tenemos nuevamente la copa y este es el punto C. Entonces en ese caso, perdón, en el primer caso era el punto A, este es el punto C. Nuevamente, ubico la canica en cualquier punto de esta copa y resulta que se va a caer a la base, al punto C. ¿Qué va a pasar con el equilibrio de ensilladura? En el caso del equilibrio de ensilladura, nuevamente puedo graficar
las curvas, ok, esto se parece a una silla de montar caballo. Resulta que la senda de brazo estable solamente ocurre en una posible dirección, donde este es el punto de silla. Ahora, si yo ubico la bolita en cualquier punto que no sea esta o esta bolita miserablemente se va a ir al vacío. Entonces, para el punto de ensilladura, necesito que la bolita esté ubicada en esos dos elementos o dos curvas que se llaman brazos estables. A esos elementos se le va a llamar brazo estable. Resulta que la condición de transversalidad nos va a obligar a ubicarnos en el brazo estable. Bien, pensemos que partimos de un stock de capital muy bajito, ¿no? Pensemos que la economía parte de este stock de capital K sub 0. Entonces, eso implica ubicarse en este punto. Esto implica que a lo largo del tiempo la economía se ubica en esta senda de ensilladura y converges al punto B, al punto de equilibrio de silla, que es el largo plazo. El punto B es el muy largo plazo. En términos de dinámica de transición, voy a tener que el stock de capital, si el stock o el capital inicial es menor que el capital de estado estacionario, K estrella, entonces el stock de capital a lo largo del tiempo, sobre todo en los periodos iniciales, va creciendo. Esto implica que voy a tener crecimiento del capital. Si tengo crecimiento del capital, voy a tener una tasa de crecimiento positiva para el stock de capital. Obviamente, a medida que me voy acercando a K estrella, esta tasa de crecimiento se va reduciendo. Gráficamente lo que tendría es lo siguiente. Tengo acá el tiempo. Arriba tengo el elemento de capital. Y estamos diciendo que la economía parte de K 0 y acá en K estrella estamos en el largo plazo. Entonces, para llegar a ese stock de capital de largo plazo, la economía va a transitar, va a tener un crecimiento acelerado al inicio y luego lentamente va convergiendo hacia ese stock de capital de largo plazo. ¿Qué va a pasar con la tasa de crecimiento? En el caso de la tasa de crecimiento del capital, vamos a tener lo siguiente. Nuevamente tenemos el tiempo y vemos que la tasa de crecimiento era básicamente esta brecha partida sobre el stock de capital. Es una tasa de crecimiento alta, pero esto luego se va reduciendo paulatinamente. Entonces, en términos de tasa de crecimiento del stock de capital, lo que tendría es un poco esta dinámica hasta que va convergiendo a cero. Evidentemente, si yo tengo la senda para el stock de capital, a partir de este elemento puedo obtener, en este caso, el producto per cápita. Entonces, Y sub t va a ser igual a A por el stock de capital per cápita elevado a la alfa. Puedo obtener asimismo el nivel de consumo. En el caso del nivel de inversión, la inversión per cápita va a ser básicamente K punto más N más delta por K, en este caso K sub T. Nuevamente acá lo que puedo hacer, como yo ya tengo la senda del stock de capital, agarro su diferencial y obtengo la solución. Eso sería la inversión a lo largo del tiempo.
puedo obtener asimismo el consumo a lo largo del tiempo. Básicamente va a ser y sub t menos la inversión a lo largo del tiempo. Y asimismo puedo obtener otro conjunto de variables, por ejemplo el salario real. El salario real va a ser igual 1 menos alfa por y sub t minúscula. Finalmente puedo obtener r sub t, que va a ser la productividad marginal del capital. En este caso vamos a tener a por alfa por k sub t elevado al alfa menos 1, y a este tipo le estaba restando delta. Entonces tengo la trayectoria de equilibrio para todas mis variables, para la producción, la inversión, el nivel de consumo, los salarios y la tasa de retorno del capital. Y así es como se resuelve el modelo de Ramsey.